A comienzos de el siglo XX, más específicamente en 1914, nos encontramos con que Europa es el centro económico, social y militar del mundo. Sin embargo, entre tanta prosperidad también hay varios conflictos que afectan con intervenir en la paz mundial, a pesar de que este concepto ya era bastante relativo en la época, ya que parte de las circunstancias que fueron resquebrajando esta paz se formaron a través de definir quién acaparaba más territorio en las distintas colonias africanas y en Oceanía. Y como ya dije, el principio del conflicto tiene que ver con la carrera colonial. Una carrera en la que participaron el Reino Unido, Francia y Alemania por ver quién acaparaba más territorio en África y Oceanía. Y pues resulta que los alemanes empezaron a ganar resentimiento, ya que ellos no llegaron a conquistar tantos territorios como les gustaría. Y por otra parte, los franceses se enojaron con los alemanes una vez que perdieron la guerra Franco o Peñardo, en la que perdieron un par de territorios que... Por otra parte, el imperio austrohúngaro se hizo con varios territorios pertenecientes a los serbios, que no hace mucho se hayan independizado de estos gracias a la ayuda rusa. Esto quiere decir que en el hipotético caso que los estén enojados con los austrohúngaros, esto significaba que los rusos también lo estaban, y también el imperio era un potencial amigo de Alemania. Esto hacía que todos tengan roces con todos por distintas circunstancias. Al mismo tiempo, la revolución industrial nacida en el Reino Unido ya se había extendido por toda Europa occidental. Es decir, que cada bando tenía tanto miedo por el avance enemigo, pero al mismo tiempo tenía amplias ganas de probar su nuevo poder militar. Esto puso a todos a punta de flecha, sobre todo a los ingleses, que tenían cada vez más miedo de los grandes avances industriales que tenían los alemanes, cosa que se extendió por todo el continente. Esto hizo que hubiera dos grupos bien definidos: la triple entente formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y la triple alianza formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La gota que derramó el vaso fue que el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro se paseaba por el territorio que tenía Serbia enojada, a lo cual tras un atentado resultó asesinado. Esto evidentemente enfureció al Imperio Austrohúngaro, que ni corto ni perezoso les declaró la guerra a los serbios. Por ende, Rusia hizo lo propio, y tras esto el Imperio Austrohúngaro buscó la ayuda de Alemania, y por ende Italia también se les unió, ya que formaban parte de la Triple Alianza. Y como Rusia estaba involucrada, sus compañeros no tardaron en unirse. Sin embargo, del lado de la Triple Entente, el Reino Unido se abstuvo de declarar la guerra, mientras del lado de la Alianza Italia también se abstuvo. Esto hizo que los alemanes hicieran un plan, y es que primero atacarían a Francia con la mayoría de sus soldados, y una vez estos estén conquistados, reubicarían tropas contra el frente ruso, y así
finiquitar la guerra, manteniendo todo barco que se acerque, sea civil o enemigo, atacándolo hasta ser hundido con los submarinos alemanes. El frente contra Francia se identificó y como Alemania no estaba avanzando lo suficientemente rápido, pidieron permiso a Bélgica para pasar y así rodearlos, pero como estos no les dieron permiso, tuvieron que pasar de todas formas, declarándoles la guerra. Ante este conflicto, Reino Unido no tuvo más remedio que declarar la guerra y unir y ayudar a sus compañeros. Y como el frente contra Rusia no estaba lo suficientemente bien defendido, Alemania tuvo que poner más tropas para hacerse cargo, mientras el imperio austrohúngaro seguía batallando contra los serbios, lo cual hacía que la guerra empiece a pintar mal para Alemania. Por otra parte, Alemania sufría un bloqueo marítimo por parte del Reino Unido, y por este mismo problema se hicieron bastantes guerrillas navales. Alemania, al ver que sus aliados actuales no eran muy diestros en la guerra, decidió aliarse con Bulgaria, y esta vez sí lograron invadir a los serbios rápidamente, pero su aliado más importante fue el Imperio Otomano, que en un afán de expandirse más y recuperar sus territorios perdidos, abrió un nuevo frente contra Rusia. Pero si se están preguntando qué pasó todo este tiempo con Italia, te lo cuento. Pues estos tuvieron un par de roces con el Imperio Austrohúngaro. Entonces los aliados aprovecharon para ofrecerle a Italia dinero y unos ciertos territorios a cambio de que se una a la Entente. Esta jugada funcionó e Italia se cambió de bando. Llegado este punto, la guerra de desgaste estaba llevando los países al límite, y muchos de estos no encontraban más que muerte y pobreza para la población civil, ya que durante más de 3 años habían estado en esta situación, y los primeros en no soportar más y rebelarse fueron los rusos, quienes derrocaron el gobierno regido por la monarquía. Pero el hecho es que cuando el zar perdió el poder, este fue intercambiado por un gobierno muy débil, lo cual hizo que Rusia se salga de la guerra perdiendo muchos territorios. Sin embargo, Alemania no tuvo mucho tiempo para festejar, ya que uno de los barcos que sus submarinos hundieron pertenecía a Estados Unidos, quienes no estaban cansados y aparte estaban súper enojados, así que se unieron a la guerra del lado de la Entente, y por el nuevo frente italiano empezaron a guerrillar al imperio austrohúngaro y a Alemania, acorralándolos cada vez más. Y luego los países no hicieron más que caer. Primero cayó Bulgaria, luego el imperio austrohúngaro, luego los otomanos y finalmente Alemania. Y tiempo más tarde tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, donde esta se veía totalmente humillada y acabada. Este tratado debe su nombre a que fue firmado en Versalles, Francia, y entre sus acuerdos tenía que
Alemania debía limitar su poder militar, pagar a los marcos de oro 132.000 en total y asumir moralmente que eran los únicos responsables de la guerra. Y como era de esperarse, tras estas condiciones, las cosas no tardaron en volver a estallar. Pero eso ya lo veremos en otro video.